Gracias a los valientes que os habéis quedado para la última parte de la sesión, un viernes a las 7 de la tarde. Vuestro compromiso europeo es absolutamente indudable. ¿Me dais la lista para que la pasemos por última vez, por favor? Os la paso para que firméis la sesión 5.2, por favor. Bien, como os prometí, vamos a terminar con menos de una hora más de repaso de las teorías de la esfera pública. Espero que terminemos. Si no terminamos, da igual. A las 8 o paro yo, me paráis vosotros. Os cuento el Sellmeier Gate, que me parece que no lo habéis seguido demasiado. Y sobre todo lo que quiero es que debatamos de, digamos, la difícil politización de un asunto específicamente europeo en la esfera pública. ¿Vale? Bien. Hasta aquí os he contado, digamos, la versión estrictamente teórica o de la teoría cosmopolita sobre la esfera pública europea. Esto, evidentemente, tiene que ver con la transformación de las formas de comunicación en Europa, pero también refleja, evidentemente, una serie de límites y creo que es especialmente interesante, ¿no? Evidentemente, si se hace esa teorización, tiene que ver fundamentalmente con la transformación de la esfera pública, ¿no? en la era digital. La disminución de los costes de acceso a la información, o los costes de acceso a la información de otros estados, el creciente aprendizaje de idiomas, ¿no? Pues decíamos el Eurospeak y demás. Aquí también daos cuenta de una cosa. Si muchos proyectos, como vamos a discutirlo ahora en un momento, pero si muchos proyectos de medios paneuropeos han fracasado, es porque realmente no hacen falta. ¿Qué medios paneuropeos de facto conocéis? Euronews. Euronews es un medio paneuropeo de verdad, ¿no? O sea, que tiene periodistas de Europa, difusión en toda Europa, pero preguntad de facto, ¿no? Y Arte también es un medio paneuropeo de verdad, pero otros más de facto. ¿Víctor? No sé si cuentas americana, pero en Europa tiene una versión de político. Vale, político, pero también es paneuropea, en el sentido de que se dirige a un público, ahora vamos a discutir el concepto de público fuerte, pero se dirige a un público fuerte europeo. Estaba pensando más en una televisión, un grupo de televisiones. Luisa, no sé si estabas pensando en... Yo estaba pensando en BBC World o BBC Europe, ¿no? Es decir, de facto es el servicio de información en inglés para los europeos. ¿Alguno más? Pero por eso os digo de facto, ¿no? Y después del Brexit, seguro, os lo digo porque... France 24, alguno más, pero lo que quiero decir es, en el fondo, cuando se viaja, cuando uno se queda en un hotel, en un aeropuerto y demás, y pone la tele a ver qué ha pasado en el mundo, en el canal número 1 está BBC World, en el 2 France 24, además France 24 primero en inglés y luego ya en la versión en francés, alguno más, pero vamos, estas cadenas de los grandes productores audiovisuales que tienen una cadena de información mundial, pues CNN, está un poco quizá de capa caída, pero también es un medio europeo. Luego siguen avanzando y es verdad que está Euronews, pero no suele estar en el primer número, ¿no? Por lo tanto, si existen estos medios de difusión europeos es porque hasta cierto punto se ha difundido el conocimiento de idiomas. Y un segundo tipo de oportunidad clave es la creciente visibilidad de los temas europeos. Ya lo hablamos la semana pasada, Europa ya no se ocupa solamente de las low politics, también hace pues política de trascendencia para los derechos y libertades de los ciudadanos europeos, las cuestiones migratorias y demás, ¿no? Por lo tanto, ya no solo es una cosa de expertos y de geeks, sino que tiene que ver con cuestiones políticas esenciales. Ahora, el gran proyecto que os planteo es si este proyecto de una esfera pública, transnacional, cosmopolita, racional y deliberativa va más allá, pues de eso, de lo que estábamos diciendo, de los 20.000 personas que al día leen Politico Europe, de los 2% del share que ven Arte en francés, o del 4% que escuchan los programas culturales de la BBC o de la propia Arte, ¿no? Es decir, en el fondo, esto es un proyecto hasta cierto punto elitista por varios motivos. Igual que os digo que se populariza el conocimiento de idiomas, evidentemente la mayor barrera a una esfera pública transnacional es precisamente los idiomas. Aunque cada vez más ciudadanos hablan idiomas, mucha gente habla idiomas de 9 a 5 en el trabajo.
un poco un chascarrillo, pero no deja de ser verdad. Es decir, para mucha gente el idioma es fundamentalmente una competencia profesional, pero no una competencia que uno ejerza pues luego en el día a día escuchando información extranjera o leyendo medios de comunicación en otro idioma, ¿no? Por lo tanto, el idioma es una barrera mayor de la que a veces queremos pensar cuando vemos las cifras de difusión de conocimiento del inglés. 2, el mismo hecho de que hablar idiomas cada vez se parezca más, o sea, cada vez más sinónimo de hablar inglés. Y además no de hablar inglés de verdad, en inglés del Reino Unido, sino de hablar algo así como una especie de lo que en Bruselas a veces se llama Eurojargon, ¿no? O a veces también lo oiréis como Global English, ¿no? Una especie de inglés, una versión extremadamente simplificada del inglés, que no le hace ningún favor al proyecto cultural del Reino Unido, ¿no? Es decir, que hasta cierto punto es verdad que el inglés se establece como lengua franca, pero igual que le pasó al latín, que se impuso como una especie de versión pervertida de esa lengua franca, del idioma de los romanos, pues le acabará pasando el inglés, ¿no? Un inglés cada vez más desconectado del inglés real. Pero bueno, esto es un poco una teoría. Y sobre todo, cuando digo que esto tiene que ver con un proyecto elitista, también tiene que ver con una cierta forma o más allá de la crítica elitista, sobre todo lo que quería es que veáis en qué medida esto es en sí mismo una forma limitada de concebir la esfera pública europea. Porque a veces le criticamos a nuestros amigos los cosmopolitas, pues lo que le criticamos a los cosmopolitas desde hace 2000 años, ¿no? Pues que son unos fantasiosos, pero que en el fondo nunca habrá un proyecto cosmopolita real. ¿Cómo podemos aplicar esa crítica aquí al contexto de la esfera pública? Pues precisamente ese, ¿no? Es muy fácil decir, está muy bien, pero mientras Arte lo vea un 2% de la gente, mientras la BBC en inglés pues siga siendo un producto para... Porque además no sé si alguna vez habéis visto BBC World, pero que es una cadena en la que la información está extremadamente sesgada, cada 30 minutos tienes información política, pero sobre todo cada 30 minutos hay información económica, ¿no? Por lo tanto va dirigido a un público fundamentalmente pues eso, de viajeros de business que se quedan en los hoteles y que fundamentalmente les interesa ver pues, qué está pasando en Tokio cuando abra la bolsa y no sé qué, ¿no? Por lo tanto, hay proyectos de comunicación transnacional, pero la respuesta fácil o la crítica fácil a los cosmopolitas será que en la medida en que no haya infraestructura mediática transnacional, pues no podrá haber esfera pública nacional, ¿no? ¿Qué os parece esta idea? Que la esfera pública transnacional sería extremadamente dependiente de la infraestructura mediática. Yo soy crítico con la idea y ahora os voy a dar una serie de alternativas a esta esfera pública mediática o transnacional, pero primero me gustaría escucharos sobre esto. ¿Cómo lo veis, Luisa? Si le podéis pasar el micrófono a Luisa, por favor. No sabemos ya. La tengo yo. Que aunque un medio fuese una fuente de difusión no significa que sea la única vía. Yo creo que se pueden abrir otros espacios de debate y modelos de participación aparte de los medios, y también me parece muy peligroso crear un medio europeo realmente regentado por el Parlamento Europeo, porque es difícil saber qué nivel de transparencia, porque ¿quién controla el Parlamento Europeo? Tendría que hacerlo otras instituciones también plurinacionales. No me imagino a los estadounidenses controlando que la información del Parlamento Europeo sea creíble, ¿no? O al margen de sus intereses, ¿no? Entonces, debería haber algunas figuras que a mí me parecen interesantes, por ejemplo, de la política francesa, por ejemplo, la idea del defensor del lector o la del defensor del oyente, que realmente fuese un poco más transversal a nivel social, ¿no? Que tuviese un poco ese modelo que tienen, por ejemplo, en Noruega, o los modelos políticos que hemos visto con Jorge, que se llaman, no sé si son asocianistas o... Entonces, no sé, por ahí creo que sería un poco más plural. ¿Le puedes pasar el micrófono a Víctor? Mientras lo pasas, yo quería solamente comentar, me parece que tu primera observación es estupenda, ¿no? Es decir, estamos en un contexto de complejización de la tecnología que le quita el monopolio de la difusión a los medios de comunicación para permitir que los ciudadanos comuniquen de forma compleja, ¿no? Por lo tanto, esa idea de que la esfera pública dependería de los medios tiene límites, pero al mismo tiempo podríamos, lo que quiero es que veáis a lo que me refiero. La crítica que les hace aquí los cosmopolitas no solo es
a la ausencia de medios, sino en general a la ausencia de esfera pública fuerte, ¿no? Porque podríamos imaginar una esfera pública fundamentalmente pues, a través de Twitter, de Internet, de YouTube o de lo que sea, pero que de alguna manera también vamos a decir, pues eso todavía no existe o sigue siendo débil, ¿no? La otra idea es, creo que nadie ha planteado que el Parlamento o la Comisión creen su propio medio, pero sí que hasta cierto punto es verdad que la Comisión Europea a veces ha intentado crear esferas públicas transnacionales a través de Internet, en las que a pesar de lo que decimos de pues, la horizontalidad, las redes, los medios, se siguen produciendo estos fenómenos de jerarquización y de elitismo, ¿no? En el fondo, el que entra en un hashtag en Twitter para debatir política europea, pues suele ser el europeísta convencido de turno que está estudiando el programa de estudios europeos de la universidad de no sé cuántos, que no va a ser esa representación del ciudadano pues movilizado pero crítico sobre Europa, ¿no? Víctor. Yo lo que iba a decir es que creo que a los medios transnacionales o paneuropeos accede la gente ya europeísta. Por lo tanto, creo que es todo lo contrario. Lo que hay que hacer para crear una cultura europea es que los medios que actualmente lee la gente, sin necesidad de que sea muy europeísta, se hable de Europa. Porque si tú creas un medio súper bueno al que le dediques millones de euros, que se hable en inglés, y la gente no accede a él, te va a averiguar lo bien que se hable de Europa. Sin embargo, si en periódicos nacionales o en las televisiones te habla de Europa, gente que la ve, que no necesariamente están ni en contra ni a favor, es cuando ya creas una opinión. Pero si tú no vas hacia los espectadores, por mucho que crees una televisión o un medio europeo, no van a ir hacia ti. Así que creo que el paso previo es... Esto es Me adelantado ahí. Os iba a lanzar, pero vamos, sí, estupendo. Sí, pero... volvemos sobre ello en un segundo, pero queda apuntado precisamente lo que... antes de que pasemos a eso, lo que quería era simplemente añadir esos dos puntos más, ¿no? Uno, que el problema quizá ya no sea tanto que hay falta de información europea como la propia estructura de la esfera pública, ¿no? Es decir, los temas europeos llegan a la opinión pública nacional, pero no hay un debate transnacional. En el fondo esto es algo que ya os he dicho alguna vez, Jorge, a lo que yo me sumo y se conecta directamente con la idea de deliberación o los problemas o los límites de la idea de la deliberación, que tienen que ver con que Europa habla mucho pero escucha poco, ¿no? Me parece que es un resumen fundamental de los problemas de comunicación de la Unión Europea. Hay un artículo estupendo que os pongo ahí como recomendación luego en las lecturas de un autor que se llama Stephen Boucher, que se llama, hablando sobre la deliberación democrática, If Citizens Speak, Who is Listening, ¿no? Que la idea de deliberación es que sean los propios ciudadanos quienes hablen de Europa, quienes reflexionen sobre Europa, pero que a las instituciones europeas todavía les falta esa costumbre de escuchar. Yo os doy una anécdota. Hace poco me invitaron a participar en una cosa que se llama Red de Expertos en Diálogo Civil, porque es un poco el tema de investigación, y hablaba con, no os voy a decir que la persona concreta, pero alguien de la Secretaría General de la Comisión Europea, alguien situado en una posición importante, y me pedía ideas sobre cómo utilizar una cosa que tiene la Comisión junto con el Parlamento, que son los debates sobre Europa, lo que ellos llaman las ágoras ciudadanas. Y yo le decía, hombre, esto está muy bien, pero de manera un poco crítica le decía, pero lleváis 9 años haciéndolo y no sirve para nada, porque en el fondo lo que hacéis es juntar a 300 ciudadanos para darles una serie de charlas sobre Europa, pero hombre, eso a lo mejor a los 300 ciudadanos les convencéis, pero igual solo la mitad, y eso no representa a nadie. Yo les decía, ¿por qué no hacéis lo mismo? Invirtiendo solamente un poquito más, juntáis a 300 ciudadanos, pero en lugar de darles charlas, les escucháis. Y me pareció absolutamente revolucionario, pero no me estaba inventando yo nada nuevo, solo lo lleva escribiendo Stefan Boucher desde el año 2009, que es una asamblea deliberativa. Y eso es lo que ha propuesto Macron sobre Europa, ¿no? Una serie de convenciones ciudadanas, pero eso no lo solo ha inventado Macron, se lleva escribiendo sobre Europa hace 10 años y entre nosotros, financiado por la Comisión Europea. Lo que pasa es que pues en la Unión Europea nadie se lee lo que financia como investigación, pero esto no era una idea revolucionaria, pero lo que os quiero decir es que en Secretaría General de la Comisión, que es el órgano que un poco procesa estas ideas y demás, pues parece que no les había llegado la información. Por lo tanto, esa idea de escuchar a los ciudadanos todavía tiene algo un poco de revolucionario. La segunda cuestión, que creo que es más, no más grave, pero más estructural de la forma en que se configura hoy la democracia en las sociedades europeas, es que el problema es que la esfera pública no debería ser solo un club de debate. Es decir, aquí os digo, falta debate transnacional, no basta con que llegue la información a los ciudadanos tienen que ser capaces de devolver un feedback hacia las instituciones europeas y
y esencialmente, hacia su Estado también. Es decir, debate transnacional no solo es que las instituciones escuchen, también es que los gobiernos escuchen qué quieren sus ciudadanos sobre Europa, ¿no? Que los gobiernos van todas las semanas a Bruselas. Pero sobre todo, segundo, el problema con la democracia contemporánea, ¿no? Hablamos la semana pasada de la idea de democracia de audiencia, una democracia en que cada vez se debate más, pero en la que cada vez es más difícil hacer política o hacer políticas, ¿no? Transformar esos debates en políticas públicas. Es un problema estructural ya no solo de la comunicación, sino de la política, ¿no? Que en el fondo, para los ciudadanos hay una cierta frustración si aumentamos el flujo de información europea sin que al mismo tiempo eso tenga una cierta traslación, para que podamos hablar de una esfera pública funcional para la democracia. Esa idea de Trenz, de que la esfera pública es la infraestructura comunicativa de la democracia. También necesitaremos que esa información le llegue a los ciudadanos, pero que a su vez lo que los ciudadanos deliberen y discutan sirva para cambiar la política. A lo mejor no inmediatamente, no estamos en la política del CRIC, pero sí que a lo mejor después de unas cuantas sesiones de debate las políticas cambian. Eso es lo que discutimos la semana pasada, ¿no? A pesar de la enorme rabia o la enorme frustración de muchos europeos con la crisis del euro, no se tiene la impresión de que la Unión Europea haya cambiado no radicalmente, sino ni siquiera ligeramente el rumbo de sus políticas públicas al respecto, ¿no? Por lo tanto, hay esa especie de frustración con cómo los debates europeos pueden realmente transformarse en decisiones de política pública. A pesar de todo, lo que yo os quiero compartir es la idea de que esta forma de ver la esfera pública como una esfera cosmopolita y transnacional creo que es extremadamente interesante y sugerente, pero tiene muchos límites. Pero eso no nos tiene que hacer abandonar la idea de que pensemos que puede haber una esfera pública europea. Quizá la cuestión, y esto lo digo tanto en términos normativos como en términos de resultados, de resultados de investigación, de evidencia que se ha encontrado, que cada vez que se intenta lanzar un nuevo medio europeo, un proyecto de comunicación con un hashtag en Internet, es un fracaso bastante lamentable, pero que sin embargo los ciudadanos, y no solo los ciudadanos, los medios de comunicación nacionales están cada vez más interesados en la Unión Europea. Y esto ya lo hablamos un poco la semana pasada, ¿no? Es decir, cada vez que hay elecciones en un Estado miembro importante, tenemos durante una semana, la semana anterior a las elecciones, analistas sobre la política de ese país, y la semana posterior, interpretación de los resultados, que además suele ser una interpretación pues, siempre muy dramática, ¿no? Esa especie de dramatización de pues, los italianos no saben lo que votan, el proyecto europeo asediado por los populistas en Austria, en Alemania, en el Brexit, no sé qué, ¿no? No digo que no sea una lectura interesante, pero yo os digo... se lee esa creciente politización de la integración europea como una especie de antesala de la crisis final del proyecto, cuando quizá en esa contestación lo que hay es mucha evidencia de que los ciudadanos, por una parte, demandan información y de que los periodistas han encontrado por fin un interés en tratar temas europeos, ¿no? Que los temas, yo cuando estudiaba la Unión Europea, como estudiante hace 15 años, decía, había una especie de dicho en las redacciones europeas, decía, la información sobre la Unión Europea es básicamente inmediatizable. Es imposible de tratar por el sistema mediático, ¿eh? A los que estudiáis periodismo os dejo que reflexionéis y ahora me decís lo que os parece, porque no tengo ni idea de si es verdad, pero hace 15 años esa era un poco la sensación, que si tú ponías Europa en un titular, automáticamente el ciudadano pasaba de página. Hoy ya parece, supongo que estaréis de acuerdo, que no es el caso, pero sin embargo hay una especie de interpretación negativa constante de la politización de la Unión Europea. Por decirlo de otra manera, esta especie de hiperconsenso en torno a los temas europeos no es solo representativo o no es exclusivo de la actitud de la Comisión Europea, no es exclusivo de la actitud de numerosos gobiernos, sino que también hasta cierto punto también estaría reflejada en la de algunos medios, ¿no? Que hasta cierto punto los medios también piensan que la contestación de las decisiones o de los proyectos o de la forma de hacer las cosas de la Comisión sería en sí misma un desafío o una crisis de la integración europea, ¿no? Más allá de eso, en el fondo lo que me interesa es si podemos imaginar no una esfera pública europea, sino un debate, a ver si lo explico bien, una esfera de la publicidad europea, una serie de debates complejos que cumplan con funciones equivalentes para la democracia a los de una esfera pública a través de la europeización de las esferas nacionales. ¿Qué quiero decir con eso? Supongo que estaremos de acuerdo en que la esfera pública, o por lo menos la literatura nos ha dicho, Habermas nos ha dicho durante mucho tiempo, la esfera pública es fundamental para la democracia, pero no hay esfera pública europea.
por lo menos no hay esfera pública europea transnacional que llegue a un público claramente organizado y que debata temas europeos. Me pregunto si no hay una alternativa, es decir, pues si en el fondo la europeización de la esfera pública nacional no puede cumplir con funciones similares para la democracia, que sea de generar debates de manera autónoma, de manera crítica, y que debates que a su vez se transfieran a través del diálogo entre esferas públicas hacia la toma de decisiones en Bruselas, ¿no? Eso es complicado. Creo que hacen falta, lo que decíamos en esta diapositiva, mediadores. Yo los llamo mediadores, hay quien los llama narradores, llamadlos un poco como queráis, pero hacen falta, por decirlo en jerga politológica, hacen falta emprendedores políticos y emprendedores mediáticos que se den a sí mismos la tarea de filtrar esos debates transnacionales sobre Europa hacia la política y, a su vez, que sean capaces de politizar los asuntos que se están debatiendo en la esfera pública. Víctor, no sé si querías añadir algo. Tienes el micrófono en la mano. Sí, bueno, era una idea, pero dos cosas, no es sobre algo concreto. Lo primero se habla constantemente de debate como si fuese necesariamente bueno para la Unión Europea. Pero yo entiendo que a veces el debate puede ser incluso destructivo para la Unión Europea en el sentido de que se le puede criticar más. Es bastante... No es que defienda esta postura, pero... O sí, no sé, no tengo ni claro ni mi propia postura, pero, por ejemplo, tú piensas en los países y ningún país se ha creado realmente desde un consenso de un demos. Realmente lo han creado las élites. Entonces, ¿hasta qué punto una Europa, y de esto me retrotraigo a la clase anterior, tiene que ser un consenso del demos que pida una Europa y de repente se alce como un nuevo país, o tiene que ser simplemente una estructura política que dé buenas políticas a los ciudadanos y estos estén de acuerdo con Europa y simplemente decían que quieren Europa igual que quieren el resto de países? Porque yo estaba pensando en países del mundo y no veo ninguno que haya sido creado por un referéndum de vamos a formar España, vamos a formar Francia, vamos a formar Estados Unidos. Aquí, sé que tienes otra idea, ahora te devuelvo la idea, ¿no? Pero yo ahora te respondo sobre esto más al fondo, pero sí que hay un país europeo que siempre es la idea de estos... no los quiero llamar cosmopolitas porque lo que dicen estos son más bien emprendedores políticos de la causa europea, pero sí que hay un país que no se creó a través de una unión espontánea de los ciudadanos, pero sí que esta idea que habría habido un cierto entusiasmo popular a la hora de crear el país, que es Italia, ¿no? Y a veces se recupera esa noción garibaldina de hemos creado Italia, ahora tenemos que crear a los italianos, y hay quien lo dice a nivel europeo. Hemos creado Europa, ahora tenemos que crear a los europeos. Pero claro, ese propio reconocimiento es la demostración de que no había italianos antes de Italia. Y tampoco hay... Sí que ha habido europeos antes de Europa, pero la mayor parte de europeos no se sienten europeos antes de Europa, ¿no? Pero yo justo... No, perfecto, pero es que justo estaba pensando en Alemania e Italia, que son los dos proyectos de país más recientes. Desde tiempos inmemoriales se hablaba de Alemania como idea y Maquiavelo ya te hablaba de los estados italianos. Es decir, no es que creasen de la nada Italia, pero sin embargo no creo que Garibaldi fuese ahí a cumplir el sueño de todos los italianos que lo estaban pidiendo. Realmente fue algo construido muy desde arriba. Entonces es hasta qué punto estamos preocupándonos demasiado, y repito, es una idea, no tengo clara en mi propia postura, de crear un debate cuando al final a lo mejor es peor para la Unión Europea y no estamos pensando en que desde arriba se haga un buen proyecto europeo que mejore la vida de los ciudadanos y así sea cuando una vez construido ese proyecto se quiere Europa. Y después una última idea, yo creo que esto sí que es puramente personal, Cataluña es el ejemplo a no seguir, pero sin embargo han demostrado algo que desde arriba se pueden controlar perfectamente todos los medios, incluso los privados, para realmente crear una opinión pública. Entonces, ¿hasta qué punto la Unión Europea no puede, no ese modelo, porque como digo, no es el que yo quiero, pero hasta qué punto la Unión Europea no puede ser más agresiva, crear una política menos blanda de intentar crear medios paneuropeos y no puede directamente ir a los medios ya nacionales que hay, igual que los estados trabajan directamente con medios porque los subvencionan a través de publicidad, no directamente les subvencionan para tú defiéndeme y te doy dinero, pero básicamente los acuerdos de publicidad vienen a ser esos y demás acuerdos. Hasta qué punto la Unión Europea no se está quedando demasiado en no actuar como un Estado, y si actuase, pues como lo están actuando incluso actores que no son Estados, son comunidades autónomas, podría llegar a crear una opinión de forma muchísimo mayor, como pasa en Cataluña, que repito, no es el modelo, pero bueno, nos han venido a mostrar que se puede hacer de forma muy fácil y en muy poco tiempo. Luisa quería responder, te voy a añadir algo diferente.
que aunque concuerdo en algunas ideas que de facto son así y son muy de realpolitik, creo, bajo mi punto de vista, que es muy joven y inexperto en este tema, creo que en Europa en general hay un miedo a la política dura. Y lo que tú planteas creo que generaría un rechazo en muchísimos países que tienen ahora mismo muchísimo miedo a medidas de ese tipo. Por ejemplo, creo que Grecia ahora mismo te diría, me bajo del proyecto europeo. Y entonces así, ¿cuánta gente más se bajaría? O sea, ¿cuántas naciones más se acabarían bajando? Me parece que aunque realmente puede ser efectivo, ideológicamente a largo plazo me parece peligroso. Para Europa. Yo vamos, no pretendo resolver vuestro debate y me uno a vuestras incertidumbres y vuestras dudas, y me gusta mucho el debate que estáis teniendo. Sí que quería mejor añadir dos puntualizaciones, no, dos observaciones al comentario, a los dos comentarios de Víctor y a tu respuesta a Luisa, ¿no? Sobre el primer comentario, lo que tenía que ver con si el debate es bueno o no, me parece que es provocador plantearlo. Yo normativamente creo que sí que es bueno, ¿no? Y que pues en la modernidad democrática es muy difícil evitar el debate, pero creo que tienes razón en una cuestión fundamental, que es señalar que no todos los debates son buenos. Es decir, yo cuando os digo, en el fondo el debate puede ser bueno para, lo que quiero decir es, a lo que me refiero no es que cualquier crítica a la Unión Europea sea enriquecedora o que sea buena. Hay críticas nefastas y hay críticas que además son demoledoras, ¿no? Lo que quiero decir es que, a lo que me refiero con el debate es aprovechar la politización para generar un contexto de debate diferente, ¿no? Por ir a lo mejor al final de tu segunda idea. Lo que le pasa a la Unión Europea es que cuando hace comunicación casi siempre entiende propaganda, y la propaganda además la hace muy mal. Porque oye, la propaganda, nos guste o no nos guste, como dices, ¿no? En caso catalán, es una herramienta de libro para crear identidad, para crear debate. Lo que pasa es que la Unión Europea no solo tiene tendencia a hacer propaganda, sino que la hace fatal, ¿no? O sea, se le nota a la legua que es propaganda y suele ser de una cosa naif tremenda, ¿no? No es una invitación a que contraten mejores propagandistas, pero si lo tienen que hacer, que por lo menos se note un poco menos. Estoy de acuerdo con tu modelo del control vertical, y a eso se me fonda un poco a lo que me refería yo la semana pasada cuando os decía eso de que los medios de producción de la identidad nacional siguen en manos de los Estados, y aquí pues los medios de producción de la opinión pública pues no están en manos de la Unión Europea. Entonces creo que el combate, uno, para crearlo, dos, las resistencias que puede haber, como decía Luisa, pueden ser tremendos, y tres, pues desde luego que no es el modelo, ¿no? O sea, yo creo que en una Unión Europea democrática el pretender crear un modelo de propaganda sería desastroso, pero insisto, esto es una opinión normativa. A lo mejor por añadir algo un poco más analítico respecto a tu primer comentario, lo que creo que sí que es fundamental, cuando decíamos esto de que no todos los debates son buenos, aquí la Unión Europea sí que tiene un problema que es muy específico suyo, que es que precisamente es por esa especie de miedo a la politización de la que hablaba Luisa, todos los debates europeos acaban convirtiéndose, precisamente lo que decía Luisa, en un debate sobre la polis y no sobre la política o las políticas. Es decir, que en el fondo, como nos falta una infraestructura, cuando digo infraestructura me refiero no solo a una infraestructura mediática, una infraestructura política para debatir políticas europeas, cuando debatimos sobre Europa y lo hacemos de manera crítica, rápidamente entramos en el saco de los eurocríticos o de los euroescépticos o de lo que queramos, ¿no? En ese sentido, lo que nos falta es una capacidad de criticar a la Comisión o criticar las políticas europeas o criticar cómo se está gobernando el euro sin que necesariamente eso nos convierta en euroescépticos, ¿no? Es decir, pues a mí no me gusta esta comisión, no me gusta este Banco Central Europeo, no me gusta aquella política de inmigración o de agricultura, y lo que nos falta es, como dirán los franceses, un software político que nos permita encaminar esas críticas a responsables políticos concretos, a partidos políticos concretos, a instituciones concretas y no al proyecto político. Como eso falta, como falta la infraestructura comunicativa básica para este debate transnacional un poco más complejo, básicamente es, cuando no me gusta lo que hace Europa, es pues voto salida, ¿no? Entonces, yo por eso digo que creo que tiene mucho que ver con la infraestructura del debate. Tal vez el micrófono atrás, tu compañero, no me acuerdo tu nombre, perdona. Nacho. Tienes que apretar un botón ahí en medio. Yo creo que justo el problema es el que está diciendo ahora mismo, que el problema es que no hay debate, que Europa no entra en los debates habituales, y cuando van a entrar temas importantes a debatirse dentro de la Unión Europea, es lo que está diciendo Luisa, que es que al final, pues por miedo o lo que sea, no se hablan. Entonces que hay un montón de temas importantes que son los que realmente van a hacer que Europa y que la esfera pública europea tenga una importancia ya fuera de lo que es tu Estado o tu nación, sino
que tenga ya esa importancia, esos debates no se dan. Y cuando esos debates llegan a tu Estado, se ven siempre en una clave totalmente nacional, que lo importante ya no es lo que se haya decidido en Europa, lo que se ha debatido en Europa, sino cómo te afecta a ti. Entonces yo creo que el problema es que no hay debate, más que comunicación de la Unión Europea, es que no hay unos asuntos europeos como tal, que los asuntos son siempre de los Estados, y de los Estados que se reúnen para hablar de algo, pero no hay un concepto de asuntos directamente europeos. Y cuando se tratan esos temas siempre es como muy de soslayo, de, bueno, no, mejor esto no lo hablamos porque va a crear problema. Para que, mientras le paséis el micrófono a Víctor, no nos sorprendáis. Me preguntaba Jorge si todo bien y le manda una foto del intenso debate que estamos teniendo para que vea que todo va bien y que aquí seguimos discutiendo. Víctor, no sé si querías añadir algo más. No, Luisa. Que creo que lo que ha apuntado Nacho es cierto en muchos aspectos, pero creo que también hay que tener en cuenta una cosa que no tiene nada que ver con la Unión Europea. Creo que en general los países miembros, los debates que tienen los ciudadanos son debates posmaterialistas en su mayoría. Entonces, creo que eso también afecta realmente a la creación de una idea como asuntos europeos. O sea, creo que también es un tema, dejando al margen lo que hemos hablado de la emocionalidad en los discursos, pero creo que también es un tema del cambio de mentalidad. No estoy segura de si los españoles de entre 18 y 25 años tienen un concepto colectivo como a lo mejor lo tenían en los años 30. Y en España me puedo referir a Alemania o en general en Europa. Entonces creo que sí es cierto que hay un problema de narrativa europea, sí que es cierto que hay un problema de segmentación, pero también estamos cambiando. Yo no sé si Víctor quería añadir algo más, porque lo único que quería yo... Lo que ha dicho Luis lo vamos a discutir en la última diapositiva, que ya es verdad la última, pasamos al último ejercicio. Pero hay un tema fundamental, que es verdad que seguimos hablando de la esfera pública como si fuera esa especie de esfera pública centralizada y racional de la que nos habla Habermas, cuando en realidad, por el cambio tecnológico, por la propia integración europea, por la globalización, por la creciente desigualdad de las sociedades, realmente lo que estamos es en esferas públicas fragmentadas. La esfera pública europea está fragmentada en esferas públicas nacionales, pero las esferas públicas nacionales también están fragmentadas en niveles de clase, en grupos étnico-lingüísticos y demás. Por lo tanto, en el fondo echamos de menos esas identidades fuertes, Estado centralizado, esfera pública única y demás, y la Unión Europea pues, es otra cosa, es una esfera pública pues, mucho más reticular y a la que no tenemos esa especie de gran momento en que todos los europeos se reúnen como esa especie de Italia joven de Mazzini y Garibaldi, sino que bueno, pues estamos en otra cosa, ¿no? En la que la esfera pública está fragmentada y lo que tenemos es que encontrar la infraestructura para reunirla. Y por eso os decía, cuando os hablo de esta infraestructura para debatir Europa, o esta especie de software para poder debatir Europa, es un problema que tiene que ver con la comunicación, por eso estamos aquí, pero que tiene también una fuerte dimensión política, que lo que nos falta... No, o sea, esto no se soluciona solo con voluntad política, de que Bruselas escuche más o de que la Unión Europea sea más sensible o comunique mejor. Lo que quiero decir es que en el fondo lo que nos falta es clarificar el proceso de toma de decisiones político. Es decir, ¿quién es responsable de la austeridad? Que se identifique responsable de la autoridad y que a través del debate público, pues si los ciudadanos no están de acuerdo o se iluminan ideas mejores y demás, que eso se transfiera. Pero el problema es que estamos, o sea, el problema de la infraestructura política europea es que se convierte en una especie de agujero negro de la responsabilidad política. Y cuando digo la responsabilidad de la austeridad, desde luego que no es la Comisión Europea, o no solo la Comisión Europea, o no solo el Banco Central Europeo, también los Estados. El problema es que los Estados son capaces de utilizar el proyecto político europeo pues, para evacuar parte de sus decisiones políticas y de la visibilidad de sus preferencias políticas, ¿no? Perdón, Víctor. Sí, yo creo que aparte de debate y una idea muy conectada, es que es un debate, para mí, el europeo hueco porque no está politizado. En el sentido de, en España hay debates, evidentemente no a nivel europeo, mucho mayor me refiero. Por ejemplo, ahora se está debatiendo sobre las pensiones, por ejemplo, y sabes que un partido defiende, o sobre la prisión permanente revisable, sabes que un partido defiende esto y un partido defiende esto. Entonces la opinión al final va con un sentido, que es que los partidos ganan votos y lo que más piense la población, si el partido lo hace, se supone que gana votos y después lleva a cabo unas políticas correctas o incorrectas, que ahí los partidos se equivocan.
Y después en las siguientes elecciones, pues en función de los resultados se votan otros partidos. El problema con las elecciones, perdón, el problema en Europa es que no hay un representante de esa voluntad popular, por así decirlo. Entonces, porque la mayoría de la gente quiere una cosa, por mucho que debatamos, al final si no formas parte de la élite, la burbuja de Bruselas, por mucho debate que haya, no puedes hacer nada. Entonces yo creo que el problema es que Europa no está politizada, no hay partidos que realmente tomen decisiones, por mucho que haya partidos europeos como tal, pero el Parlamento apenas tiene poderes. Entonces, como el debate de los ciudadanos y las opiniones de los ciudadanos no se politizan y se llevan a que lo que piensen ellos se traduzca en unas políticas, al final, más o menos debate ahora da igual, porque al final frustra, porque por mucho que debatamos, no vamos a llegar a influir de forma directa en lo que pasa en Europa como sí hacemos en España. Entonces creo que más que debate más o menos, lo que hay que pasar es por politizar ese debate y que la opinión pública realmente sirva de algo. Aunque nos equivoquemos, si votamos un partido que hace algo mal y que viene mal para Europa, después tendremos la oportunidad de votar a otro, pero ahora es que para mí el debate se queda hueco, porque vale, yo tengo una opinión sobre Europa, yo creo una opinión sobre Europa, pero al final no se traduce en nada y al no traducirse en nada se traduce en frustración y es lo que hace que te aleje de Europa. Si yo puedo votar al final un partido, ese debate sirve de algo Europa. Os estaba buscando precisamente esta información es un proyecto que hizo uno de los mejores investigadores de los temas de partidos a nivel europeo, que es Simon Hicks de la London School of Economics. Simon Hicks, H-I-X. Y él junto tiene un proyecto que se llama Vote Watch Europe, que básicamente se dedica a ver cómo votan los diputados en el Parlamento Europeo para tratar de ver si importa más la nacionalidad, el grupo político y demás, ¿no? Y lanzaron un proyecto para las últimas elecciones de 2014. Era su proyecto, pero bueno, era muy parecido al propio proyecto institucional del Parlamento Europeo, que básicamente era esta típica brújula política, ¿no? Es decir, en función, te hacen 20 preguntas sobre cómo tú ves Europa, tus preferencias políticas, y en función de lo que respondías, te recomendaban que votaras a un partido u otro. Pues el partido que más se parece a tu posición sería este. Y eso tiene que ver con una campaña institucional que hizo el Parlamento, que no sé si recordaréis el título, que era Esta vez es diferente. Que te venía a decir, esta vez es diferente porque ahora los partidos, nos prometían a cada uno un candidato, el que ganara iba a ser presidente de la comisión, y dos, esta vez es diferente porque los partidos iban a tener un proyecto. El propio Parlamento te ponía imágenes más o menos provocadoras, ¿no? Te ponía un pollo crudo, te decía, ¿lo quieres con cloro o sin cloro? Decían, en función de a quién votes, el tratado comercial con Estados Unidos será diferente o no. Te ponían, pues no sé, parece que era la imagen de una mujer con un niño, además desde el punto de vista de género no dejéis de analizarlo, y decía, ¿a qué hora quieres conciliar o no quieres conciliar? ¿O a qué hora quieres que esté en casa? O algo así, ¿no? En ese sentido, te venían a decir que el Parlamento Europeo importa. Bueno, con esto no pretendo decir que el Parlamento Europeo no importe, claro que importa, y esa campaña es interesante, no deja de ser una reivindicación del Parlamento Europeo de ser eso que ha dicho Víctor, que era el que es capaz de transformar las políticas. Yo aquí tendría, sin embargo, yo fui muy crítico con aquella campaña por varios motivos, aquí os doy solamente uno. Porque votar al Parlamento Europeo, no digo que no sea importante, os animaré siempre, y cada vez es más importante, el Parlamento cada vez tiene más poder de veto, pero el Parlamento Europeo lo que no tiene es capacidad de establecer la agenda, que es distinto y es probablemente todavía más importante establecer la agenda que tener capacidad de veto. Y sobre todo que por mucho que tú votes al Parlamento Europeo por un partido que te promete una cosa u otra, votar al Parlamento Europeo es estrictamente, bueno, vale, matizaré, es casi estrictamente irrelevante a la hora de decidir si en Europa hay austeridad o no la hay, que ese es el gran problema de los europeos. Básicamente la Comisión aquí pinta relativamente poco, no exagero, no es que no pinte nada, pero básicamente la decisión de la crisis del euro se va a resolver de esta manera la tomaron los estados. Y ahí es donde los ciudadanos europeos tenemos un verdadero problema de infraestructura política. Somos incapaces de coordinar la política, el ciclo político de esos 28 Estados miembros. El otro día preguntaba a alguien por Twitter si sería una buena idea hacer las elecciones de todos los Estados miembros el mismo día. Pues claro que sería una excelente idea, pero estaríamos entonces en una federación europea. Ni siquiera en España tenemos las elecciones autonómicas el mismo día. Claro, hay elecciones autonómicas, pero las comunidades autónomas que tienen la capacidad de... Hay unas comunidades autónomas en las que se votan días diferentes porque tienen su propio ciclo electoral, ¿no? Por lo tanto, si ni siquiera en España las elecciones de los miembros de esa federación sui generis se vota el mismo día, pues a nivel europeo mucho menos. Pero desde luego, como idea de politizar Europa, de
centralizar la toma de decisiones en un único día, pues claro, eso lo propuso de hecho una vez Habermas, ¿no? La última idea que os quería compartir, y tiene que ver directamente con mi última diapositiva, y así prometido que terminamos, tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? de cómo seguimos mitificando un poco la política nacional. Lo que también lo que también estamos viendo es que cada vez, eso os lo dije la semana pasada con esa referencia al trabajo de Vivian Schmidt. Vivian Schmidt lo que nos dice es, recordadlo, que tenemos cada vez más a nivel doméstico políticas sin políticas, mientras que en Bruselas cada vez tenemos políticas sin política. Entonces, es verdad que a nivel nacional seguimos debatiendo como si los partidos fueran a hacer una cosa u otra, pero, y esto no solo es una cosa que vemos en España, es cada vez más una constatación de muchos ciudadanos europeos, y se constató en varias investigaciones, que a los partidos europeos cada vez les cuesta más llevar a cabo sus promesas políticas. Tiene que ver con la fragmentación de la esfera pública, la que vamos a hacer en un momento, tiene que ver con la fragilidad o la globalización, la dificultad del Estado de gobernar, tiene que ver con múltiples factores, pero en todo caso también a nivel nacional está cambiando esta forma de relacionar política y políticas. Terminamos con esto entonces, con la fragmentación de la esfera pública, y hacemos nuestro debate sobre el caso de Selmayr. Vamos a ir al final. La fragmentación de las esferas públicas. Aquí os digo, merece la pena imaginar la esfera pública europea como un mosaico. Otra vez, esta idea tan bonita no es mía, es de Olivier Besne, en el que en el fondo tenemos diferentes públicos que deliberan de manera diferenciada. Es decir, un mosaico, un conjunto de teselas, llamado como queráis, un caleidoscopio, por ejemplo, en el que tenemos tenemos una multiplicidad que forman un conjunto, pero claramente también una diferenciación, ¿no? Las esferas públicas contemporáneas, no solo Europa, están divididas, están fragmentadas. La infraestructura esa de comunicación centralizada, la esfera pública única europea de la que nos hablaba Habermas, hace ya bastante tiempo que ha dejado de ser real, ¿no? Por múltiples motivos. Uno, las tecnologías. Dos, la creciente fragmentación de los medios de comunicación. Es decir, lo que hace 10 años se consideraba un share minoritario y completamente ridículo, hoy es una cifra de audiencia estupenda, ¿no? ¿Cuáles son los que estudiáis periodismo? ¿Cuál es hoy una buena cifra de audiencia en televisión? Un 20%. ¿Hace 50 años? Bueno, hace 50 años, perdón, ¿hace 5 años? ¿Hace 10? Pues un 30, un 40% de las cifras de audiencia que podía alcanzar un programa de referencia, ¿no? Por lo tanto, como se fragmentan los medios de comunicación, hoy unos estamos en Netflix, otros en la tele, otros hablando por WhatsApp y otros discutiendo por Twitter, se vuelve cada vez más difícil que un medio agrupe a toda la audiencia en un único día, ¿no? Motivo número 1. 2, en términos políticos, pues también se fragmentan los gustos políticos de los ciudadanos, se fragmenta la oferta, ¿no? Los propios partidos políticos han descubierto que pueden, y aquí sí que vuelve una cosa que discutíamos con Luis al principio, que pueden hacer storytelling, que pueden ofrecerle cosas diferentes a diferentes partes del público, ¿no? Es decir, un mismo partido puede tener un discurso securitario para una parte de la audiencia, un discurso neoliberal para otra parte de la audiencia y un discurso pues, protector o social para otra parte, ¿no? Y es capaz de colocar mensajes probablemente contradictorios, gracias precisamente a esa fragmentación de la esfera pública. Ahí os doy una tipología que a mí me ha resultado extremadamente práctica desde que leí el artículo de Eriksen en 2007, y aunque parezca más o menos antiguo, yo sí que os animaría a utilizarla porque creo que es estupenda, que él nos dice que a nivel europeo ya tenemos, vuelvo con lo que os decía, que no nos quedemos solo con la idea de que como nos falta la infraestructura de comunicación general no hay esfera pública europea, porque él nos dice que en el fondo el problema es que tenemos demasiadas esferas públicas europeas. Os lanzo la idea para ver qué os parece, pero él nos dice tenemos en el fondo 3 tipos de esferas públicas en Europa, o de públicos en Europa. Él dice tenemos una serie de públicos fuertes, que son básicamente lo que yo siempre le digo a los estudiantes, el ring de Bruselas. Todo lo que queda dentro del equivalente bruselense de la M30. Ese es el público fuerte de la Unión Europea. En Bruselas todo el mundo habla de la directiva del no sé qué, del escándalo de Selmayr, has leído el último programa de los liberales o el vídeo que han lanzado los socialdemócratas, es indefendible, ¿no? Hay un público, esos 20.000 que decíamos que leen político y demás, que sí que delibera de manera extremadamente fuerte sobre los asuntos públicos. Es decir, esa esfera pública transnacional no hay que imaginarla, basta con ir a Bruselas para sentirla.
Ahora, pues no llega, pues eso, ya os digo, más allá del ring de Bruselas. En cuanto tomáis un tren y os vais hasta Vilvoorde o hasta Amberes, pues ya no hay esfera pública europea, ¿no? Por lo tanto, es una esfera pública contenida en Bruselas. Exagero, ¿no? Evidentemente, pues también en Frankfurt está esa esfera pública europea, en Londres, en las zonas de la City y demás, pero casi ya, o sea, ahí sí que no exagero mucho, muy centralizada en torno a las personas que discuten las instituciones. Y hay un debate intenso. Luego tendríamos una esfera, lo que él llama una serie de públicos segmentados, que es esa noción que decíamos antes, la sociedad civil, ¿no? Como los expertos, los grupos de la sociedad civil, los lobbies, es decir, las personas que en el día a día se ocupan de los asuntos europeos, no solo ya en Bruselas, sino también en las capitales nacionales, ¿no? Aquí añadir, por ejemplo, los funcionarios nacionales, las personas que en el Parlamento, en las Cortes Generales, en el Parlamento francés, pero también a lo mejor en un despacho de Agricultura de la Generalitat de Cataluña o en la Oficina de Proyectos Europeos de la Diputación de Badajoz, se interesan por los asuntos europeos y que son los expertos que de alguna manera son los que tienen capacidad de hacer llegar informaciones sobre Europa a una parte del público. Ahora, no es el público general, si queréis, es un público, en un término que se utilizaba en los años, hasta los años 80 para describir la política holandesa, un público pilarizado. Os ponía el ejemplo de alguien que trabaja en proyectos europeos en la Diputación de Badajoz. Puede llegar a mucha gente, pero les va a tocar de manera segmentada, es decir, pues le va a llegar a los agricultores que tengan que pedir una subvención, a las universidades que pueden pedir un proyecto Jean Monnet, a los ayuntamientos que pueden pedir un hermanamiento o un proyecto transfronterizo con Portugal o lo que sea, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que de alguna manera estos públicos segmentados no son solo segmentados porque estén relativamente aislados del público general, sino porque también tocan a los ciudadanos en un solo aspecto de su vida. Es decir, por daros otro ejemplo, ¿no? Un activista del lobby o un activista del lobby europeo de mujeres, que es la principal organización feminista en Bruselas, va a llegar a las ciudadanas europeas, pero les va a dar una serie de informaciones segmentadas, ¿no? Sobre cómo Europa afecta a la causa de la mujer. A lo mejor te manda una información sobre el lobby del aborto que está avanzando. Atención. 2, el progreso limitado en la Directiva de Igualdad de Género. Y 3, hemos conseguido presionar a la Comisión para que acepten el principio de listas cremallera en las elecciones europeas, ¿no? Eso, evidentemente, al activista feminista que lo reciba le va a interesar mucho, pero no le va a hacer necesariamente que se interese por otra serie de cuestiones. Es decir, ese tratamiento segmentado de los públicos es útil, pero no crea esa esfera pública nacional en el sentido clásico, ¿no? Sino que toca a los ciudadanos, por eso os digo, de manera transversal. Y por último, evidentemente, tenemos el público general. Ahí os digo, esfera mediatizada. Acepto perfectamente la crítica que decía antes Luisa. No son solo los medios de comunicación, son pues las redes sociales, lo que se puede intercambiar en Internet y demás, pero no deja de ser, pues eso, una especie de público general que no existirá en la medida en que no exista pues el suficiente interés del público general. Últimos dos puntos de debate y pasamos a hablar del famoso señor Selmayr. ¿Qué efectos tiene la fragmentación nacional de la esfera pública europea? Porque yo decía, podríamos imaginar que a pesar de estar fragmentada, la esfera pública nacional contribuyera a los mismos fines políticos, ¿no? Es decir, que se generaran debates que a su vez den lugar a una politización que se transforme en políticas públicas. Yo creo que es posible, ahora os dejo que me digáis lo que os parece, yo creo que es posible, pero el problema está otra vez, igual que os decía respecto a los relatos, en el fondo. Europa no tiene un problema de falta de relato, tiene un problema de falta de narradores. Europa tiene excelentes historias que contar. Lo que pasa es que pues, carece de esa especie de infraestructura fundamentalmente política para contarlas. Falta esos mediadores entre las esferas públicas, ¿no? Es decir, porque, por ver otro ejemplo, los griegos llevan años teniendo un fantástico debate con evidencia, con datos, muy emocional, con relatos contrapuestos, auténtico debate europeo, pero eso no sirve para transformar las políticas públicas nacionales, porque no basta con que se politice una esfera pública nacional, tendríamos que imaginar una esfera comunicativa, ¿no? Eso es en el fondo un poco lo que piensa Varoufakis que puede hacer en las próximas elecciones nacionales, liderar él un movimiento de reforma de la Unión Europea. La otra pregunta, y si queréis esta es un poco más provocadora, es
os decía, la esfera pública europea, la esfera pública nacional también está fragmentada, lo hemos hablado, por los Netflix, por lo que queráis, por la transformación de la política, por la democracia de audiencia, por la segmentación de la oferta partidaria, pero también os diría por la propia Unión Europea. Es decir, como la Unión Europea europeiza algunas políticas públicas y con ello a las personas, a los públicos fuertes y a los públicos segmentados que se interesan en esa política, si no hay un riesgo de que al europeizar un tema saques a una parte de la ciudadanía y a una parte de los políticos y a una parte de la toma de decisiones que se debatía antes en la esfera pública europea, te la llevas a Bruselas y por lo tanto la propia Unión Europea fragmenta la democracia nacional. Eso tiene que ver otra vez con la idea que os daba de Vivian Schmidt sobre política sin políticas y política sin política, ¿no? Es decir, la integración europea pues también contribuye a esa especie de salchichonamiento de la esfera pública nacional. No creo que sea la causa fundamental, pero no dejemos de incluirla ahí. Vale, hasta aquí. ¿Queréis añadir algo sobre esto de la esfera pública o pasamos directamente a la difícil mediatización del caso del señor Selmayr? ¿Selmayr? Vale, estupendo. Ya hemos dicho quién era el señor Selmayr. ¿Lo recordáis? Funcionario, y aquí es donde os vuelvo a animar a sacar vuestros ordenadores y empezar a googlear. Selmayr es un funcionario de la Unión Europea que en 2003 entra en el gabinete de la comisaria Reding, que es la segunda que aparecía en el libro de los relatos que habéis visto, era la segunda entrada, la comisaria luxemburguesa, es extremadamente leal con la comisaria Reding, empieza una carrera fulgurante que le hace pasar por varios gabinetes y en el año 2014 Jean-Claude Juncker le llama para que sea su jefe de campaña para ese proceso de Spitzenkandidaten para las elecciones europeas. Lo gana y Juncker lo contrata como su jefe de gabinete. Entre paréntesis, hay quien dice que no fue Juncker quien llamó a Selmayr para que fuera su candidato, sino Selmayr quien llamó a Juncker para que fuera su candidato. Que en el fondo Selmayr, se está representando a Selmayr como una especie de Rasputín de la Unión Europea, ¿no? Que manda todo desde la sombra y que sería... Se está montando también una especie de relato sobre cómo Selmayr... En el fondo, si queréis, por volver a la idea de relato y canon, ¿no? Se está montando una especie de idea de Selmayr como una especie de Rasputín, precisamente, que tiene encerrado al pobre, por no llevármelo a Rasputín. En El Señor de los Anillos, ¿cómo se llamaba el malvado Grima que tenía esclavizado al pobre rey de Rohan, ¿no? Pues se está construyendo esta imagen de que el malvado Selmayr tiene encerrado a Juncker en la planta 13ª del Berlaymont y que pues prácticamente Juncker sería su marioneta, ¿no? Y la prueba para eso sería que Juncker habría trasladado su despacho hacia la zona del edificio donde está Selmayr, una especie de rey en la sombra. En el año 2016 se nombra un nuevo secretario general de la Unión Europea después de la salida de la anterior secretaria general irlandesa, no me acuerdo su nombre, O'Reilly es la ombudsman. Bueno, me va a volver y se nombra a un secretario general que era un funcionario italiano, un funcionario holandés, se llama señor Italianer, que es pues un funcionario europeo de la casa, pero alguien que nunca ha sido pues, especialmente activo políticamente ni especialmente mediático. Se le nombra durante 2 años. La interpretación que están dando ahora los periodistas es que se le nombra para que cuando le toque, para darle la patada hacia arriba, y efectivamente se le da la patada hacia arriba, se le agradece por sus 25 años de carrera, el dimite, no se le obliga a marcharse, el dimite, y después de dimitir se le agradece sus 25 años de carrera ejemplar para la Unión Europea, y se le nombra consejero, cerca de la jubilación, tendrá 62 o 63 años, consejero especial de por vida a Juncker, ¿no? Pues en el fondo un cargo los consejeros de 62 años en la mayor parte de instituciones, ¿no? Ir a lo que quieren, responder a grandes proyectos federalistas y poco más, ¿no? Un trabajo muy poco sacrificado y extremadamente bien remunerado. Bien, después de todo eso, o antes de todo eso, el momento crítico para la prensa, o para una parte de la prensa que está mediatizando esto, es que justo un minuto antes de que se anunciara la dimisión de Italianer como secretario general de la Comisión, y ahora os contaré un poco por qué el secretario general de la Comisión es importante, aunque hay quien argumenta que es cada vez menos importante. Un minuto antes se había, lo digo literalmente, o sea, en la misma decisión de si se miran las actas de la reunión de la Comisión, se dice:
asunto, de los varios asuntos del día, asunto número, me estoy inventando, asunto número 4, se nombra al señor Selmayr secretario general adjunto, el equivalente a vicesecretario general. Hasta ahí, bueno, eso en sí mismo ha generado un poco de polémica, pero hasta ahí mismo pues, no habría nada de sorprendente más que, bueno, pues que Juncker estaría colocando a alguien de su confianza en un puesto importante, pero que no es un puesto clave. Minuto siguiente, o punto número 5 del orden del día, dimite el señor Italianer como secretario general. Punto número 7, que he dicho 4 o 5, no, punto número 6, siguiente del orden del día, se nombra a Selmayr de secretario general adjunto a secretario general en funciones. Empieza a oler mal, ¿no? Ese encadenamiento de cosas, oye, no puede ser, qué casualidad, que habíamos nombrado a Selmayr, pero oye, me acaba de entrar un WhatsApp que dimite Italiano y no queda más remedio que meterle, ¿no? O sea, que hasta cierto punto empieza a oler un poco mal, sobre todo en esta especie de... Eso está dando un relato, dados cuentas, selección sesgada de acontecimientos, ordenamiento cronológico, exhibición de causalidades. ¿Por qué es importante todo esto? Porque me podría decir, en el fondo, puede que haya un cierto escándalo, pero ¿a quién le va a importar quién sea el secretario general de la Comisión Europea? Por Dios, Europa no tiene bastantes problemas como para hacer una especie de escándalo político de esto. Es un escándalo político en una burbuja, pero no deja de ser un escándalo político, no que me parezca bien o mal, realmente me parece mal, pero es el escándalo político en el sentido de cómo se construye un escándalo político, ¿no? Que tiene que ver con pues, detectar conductas inapropiadas, denunciar a una persona que estaría adquiriendo demasiado poder y después mediatizar eso y transformarlo en un escándalo. Se mediatiza y se convierte en un escándalo político porque el Parlamento Europeo se ha apropiado de ello, vengo sobre ello en un momento, pero antes de nada, ¿qué os parece? ¿Qué es el secretario general de la Comisión? ¿Qué hace? Porque no es el secretario general de la ONU, para la más alta responsabilidad tenemos el presidente de la Comisión. Es un cargo, hasta aquí todos de acuerdo, funcionarial. ¿Por qué es importante? ¿Qué os parece que hace alguien como el... A priori os dicen secretario general de la Comisión Europea y pensáis que estáis ante alguien pues, bastante importante, ¿no? ¿No es quien es representante de la agenda? ¿No es quien establece? O sea, ¿no es quien es el portavoz de la agenda? Sí y no. Es decir, el servicio de la portavocía de la presidencia de la Comisión está bajo la supervisión de la Secretaría General, sí. Pero es un servicio diferente del gabinete del presidente. ¿Qué hacen los gabinetes en la Comisión Europea? Los gabinetes de los comisarios y el gabinete del presidente. ¿Qué hace un gabinete en política en general? Esto los periodistas lo tenéis que saber, ¿no? ¿Qué hace un gabinete en política? Es el que le lleva la agenda al ministro, ¿no? O al comisario. Es decir, pues, cuando un periodista quiere hablar con un ministro o le quiere pedir una entrevista, tiene que llamar a su a su jefe de prensa que está en el gabinete, filtrarlo, ¿no? Básicamente, los gabinetes en la Comisión Europea son el interfaz entre los responsables políticos, que son los comisarios, y los servicios administrativos, que son los funcionarios de la Comisión, ¿no? Y los gabinetes están ahí para ser un poco los intermediarios entre las dos secciones. Los gabinetes de la Comisión están compuestos por un equilibrio entre puestos de confianza nombrados por agentes contractuales y de funcionarios de la casa, pero básicamente bueno, pues funcionan con un criterio fundamentalmente político, como la mayor parte de gabinetes. Hay un control para asegurarse que el gabinete del comisario español no sea un reducto de españoles, tiene que haber una rotación de las nacionalidades en un gabinete, pero además básicamente es un órgano político. La Secretaría General no es eso. La Secretaría General es, a nivel de la presidencia, el órgano que coordina el trabajo de, todos los servicios de la presidencia, pues, la portavocía, el servicio jurídico, que es extremadamente importante, ¿no? Es decir, pues en el fondo la Comisión es la guardiana de los tratados, el servicio jurídico te puede llegar y decir denuncia contra España por infringir la directiva no sé cuántos. Oye, vale, sí, la estará infringiendo, pero dame 2 semanas para que hable con el gobierno español o para dejar que pase, no sé qué. Voy a decir una tontería. Denuncia contra España porque en las escuelas catalanas no se ponga el rótulo de proyecto FEDER que se les ha dado, porque los independentistas han quitado los rótulos de los proyectos FEDER. Denuncia contra el gobierno central. Hombre, sí, tienes razón respecto al tratado, pero vamos a hablar primero con el gobierno, ¿no? O sea, un poco la función de la Secretaría General respecto a ese servicio jurídico, es decir, oye, que tenés razón, pero vamos a ver si primero podemos alcanzar una especie de acuerdo político. Y sobre todo la Secretaría General lo que tiene es una labor
de coordinación de las direcciones generales de la Comisión. Es decir, de alguna manera la Secretaría General es hasta cierto punto la que reparte trabajo, ¿no? Evidentemente las direcciones generales de la Comisión están bastante estructuradas, están fuertemente jerarquizadas y un director general de la Comisión es una persona que manda muchísimo y que por lo tanto el secretario general no es más que un primus inter pares, pero es un primus inter pares, ¿no? En ese sentido, en el fondo lo que podríamos pensar es que detrás de todo el escándalo Selmayr hay una especie de pequeña envidia entre funcionarios, ¿no? Pues el señor Selmayr, que ha conseguido por conexiones políticas, medrar políticamente. Lo que os decía antes, Selmayr además aunque es funcionario, nunca ha trabajado en una dirección general, y eso se lo quieren hacer pagar, porque básicamente ha tenido puestos de responsabilidad política sin haber hecho callo pues, en una unidad, llevando papeles y demás, siempre ha estado en la brillanza, en el brillo político, pero en el fondo podríamos interpretar que detrás de eso no hay nada más. ¿Por qué se hace con el asunto? ¿Dónde os pensáis que dónde están los ejes de politización de todo esto? Y os doy un ejemplo de cómo el Parlamento Europeo se está haciendo con el asunto. El señor Verhofstadt, que es un excelente político, extremadamente cínico, como todos los buenos políticos, pero un excelente político, ya le ha dicho al señor Juncker: tenga usted cuidado, que se arriesga a acabar como su último antecesor luxemburgués en la Comisión, cesado por el Parlamento Europeo. Es decir, Verhofstadt ha utilizado la amenaza nuclear contra la Comisión Europea. El botón nuclear es precisamente esa opción que tiene el Parlamento de hacer caer a la Comisión. ¿Por qué os parece que esto se politiza? ¿Dónde están aquí los ejes de política? ¿Por qué podría estar amenazando el Parlamento? Y además daos cuenta que es una amenaza que no es completamente vacía. Verhofstadt tiene casi 100 escaños. ¿Y quién va a votar que sí a una moción de censura, pase lo que pase? Hombre, los socialistas... Habría que ver, ¿no? Porque en el fondo los socialistas apoyan a la investidura de Juncker, hay una agenda más o menos común, podrían entrar en el juego, pero no serían los primeros que yo pensara. ¿Pero quién va a votar que sí a la moción de censura? Los euroescépticos. ¿Quién más? Los varios grupos de euroescépticos de derechas, pero ¿quién más? Los verdes ya han dicho que probablemente sí, si no se les convencen las explicaciones. La extrema izquierda probablemente sí. O sea, que puede haber una especie de unión entre los liberales extremadamente proeuropeos que se rasguen las vestiduras del enorme escándalo en la Comisión, junto con los euroescépticos que digan aquí, ya salió Farage el otro día diciendo, el escándalo Selmayr es la confirmación de que esta Unión Europea está corrupta y nos tenemos que ir. Y los euroescépticos que no van a dejar escapar ninguna ocasión para criticar a la Comisión. O sea, puede montarse una coalición extremadamente diversa contra la Comisión. O sea, que en el fondo, a poco que unos cuantos diputados del Partido Popular digan, oiga, esto de Selmayr empieza a oler fatal, y algunos del Grupo Socialista se sumen a la batalla política, la Comisión está muerta. O sea, que no le quiero quitar importancia, lo que quiero que debatamos es por dónde os parece que está el ángulo de la construcción del escándalo político. Porque en el fondo, lo que os estoy contando no sería el tipo de cosa que uno pensara que va a hacer caer a una Comisión Europea porque un funcionario ha sido ambicioso, ¿no? ¿Dónde os parece que...? ¿Por dónde se Y aquí os hablo a los que sois periodistas, ¿cómo construiríais una noticia sobre esto? Y cuando digo construir una noticia, ¿cómo intentaríais hacerle esto interesante a un lector? Vamos a ir tomando una serie de notas y hacemos varios ¿Tenéis un borrador? Para no agarrar así con la manga. Si me das el micrófono portátil, ¿lo tenéis vosotros? No tenéis nada para borrar, es que...
escándalo en la... Escándalo en la Comisión Europea. Vale, pero eso está muy bien como titular, pero luego en la entradilla, ¿qué comentaríais? Aquí, por cierto, os pregunto, ¿no? Porque estamos haciendo la hipótesis de cómo lo trataríais vosotros. ¿Habéis visto información en la prensa nacional sobre el tema? A ver, un poco más rápido. El ascenso meteórico y opaco de Selmayr. Y dentro con un reportaje en 3 páginas a todo color sobre, sobre Selmayr, ¿no? Sí, meteórico es el tipo de palabra que queda bien en un titular y opaco también en un titular. Os pongo cómo se escribe Selmayr para, si no lo habéis encontrado todavía en Google. Eso es. Selmayr. Eso. A-Y. Perdón, Inés. Que yo creo que lo más importante, lo que habría que mencionar en el link, sería lo que explicó usted acerca del orden del día, de cómo sucedió. O sea, ir un poco al hecho, ¿no? ¿Dónde está el escándalo? Estaría en pues la manipulación del procedimiento, la manipulación de la agenda, ¿no? Vale, pero aquí, si queréis, estáis yendo, y me parece estupendo, al cómo organizaríais la información o lo que pensáis que habría que explicar, pero sigo sin estar convencido de la respuesta de cómo esto podía interesar a vuestro lector español, ¿no? Es decir, pues hombre, que la Comisión Europea se hayan saltado un turno para nombrar al secretario general, pues si el tío es funcionario desde hace 15 años, a peores nombramos nosotros en España, ¿no? En el fondo. O sea, lo que quiero decir es, para que esto se explique como un escándalo, hay que encontrar los puntos de debate crítico-político, ¿no? Sí, tienes razón, ¿no? Esto probablemente sea lo que hay que explicar, corrupción, ¿no? Para los que nos estáis viendo en línea y no lo habéis escuchado. Pero, de nuevo, los estándares de corrupción en el sur de Italia, o sea, en el sur de Europa, están tan altos que esto nos iba a parecer, hombre, que no está bien, pero ojo, nadie se ha llevado 42 millones de euros a Suiza. Esto, corrupción, bueno, pues sí, se habrán saltado una regla de procedimiento, pero vaya, o sea, no lo estoy minimizando, pero en términos de tratamiento mediático, de nuevo, pensad como periodistas, convenced a vuestro jefe de sección para que os dé una página entera para hablar de esto. Pues, ¿a quién le va a interesar, no? A nivel de un periodista ni ideas, pero quiero decir, pero a lo mejor los puntos de interés puede ser el hecho de que la Unión Europea supone que impone un estándar de máxima ejemplaridad y de transparencia, que además ha llevado a conflicto con algunos países del este, de Polonia, lo que sea, por separación de poderes, por falta de independencia, ¿no? Y luego ver que en las más altas esferas de la Unión Europea no respetan el reglamento. ¿Cómo le vamos a dar lecciones a Grecia si la Comisión no respeta el reglamento? En el fondo, Enrique. Que yo creo que una de las cosas más importantes que se podría poner es lo que usted ha dicho, que esto podría derivar a que si se organizan bien los eurodiputados se puede echar abajo la comisión. Es una cosa que no en el principio del titular, pero sí en las primeras líneas. Sí, pero aquí también daos cuenta de que no os descubro nada, porque los periodistas sois la mayor parte de vosotros, pero la información es framing, pero también priming, ¿no? El cómo se jerarquiza o se estructura la información, como los medios españoles no han llegado ya a contar todo esto, quizá ahora el único punto de ataque será decir... La comisión, o sea, probablemente la primera vez que veáis un titular sobre Selmayr en la prensa española empiece por aquí, por el Parlamento Europeo, acusa a la Comisión y luego tendrá el periodista en el cuerpo del artículo que dar contexto del motivo de la crítica, pero probablemente lo que va a hacer el punto de ataque es que el Parlamento Europeo pone en riesgo a la Comisión, ¿no? Luisa, me parece, Víctor, Inés. La falta de respeto de la Unión Europea al proceso, la falta de respeto a la ley europea dentro del Parlamento, por ejemplo, algo así, como que ellos mismos van en contra de sus propios procedimientos. Un poco lo decíamos antes, ¿no? Cómo se puede saltar la Comisión Europea a sus propios procedimientos, aunque nos pueda parecer relativamente menor, que, insisto, creo que no lo es, pero aunque pudiéramos decir, bueno, pues para cómo son los escándalos en el sur de Europa, pues parece que no nos rascamos las vestiduras. Pero claro, al mismo tiempo la Comisión es la que tiene que pedir la suspensión de los derechos de voto de Polonia
por las modificaciones del perdón, del orden constitucional o del Tribunal Constitucional, ¿no? Empieza a ser cosas que parece, oye, pues el Estado de Derecho es Estado de Derecho para todos, ¿no? Víctor. Inés. A lo mejor es un poco obvio por lo que voy a decir, pero yo creo que hay mucha gente, o sea, que la mayor parte de la gente en España, el público normal, habitual, no sabe a lo mejor la importancia que tiene esta persona dentro de la propia comisión e incluso cómo la comisión afecta a las leyes que nos afectan a nosotros. Entonces, yo creo que eso habría que aclarar. Habría que aclarar en algún punto del artículo, nos dice Inés, para los que nos estáis viendo desde casa, habría que decir pues quién es el secretario general, qué hace y por qué es importante, ¿no? En algún momento, porque si no, no se entiende muy bien por qué montar un escándalo político por esto. Sí, tenéis razón, ¿no? Yo creo que el punto de ataque tiene que ver con la contradicción de la Comisión respecto a sus propias normas y el hecho de que esto pues, se está politizando a nivel europeo y que el Parlamento se hace con ello. Por seguir con ese hilo, ¿por qué pensáis que el Parlamento le da tanta importancia a esto? Sobre todo porque lo hace un pro-europeo como Verhofstadt, y que además un pro-europeo que apoya la mayor parte de las decisiones de la Comisión. ¿Qué hay en juego? Y aquí os doy una pista. ¿Habéis buscado la nacionalidad de Selmayr ahí al fondo? Es alemán. ¿Perdón? Me he despistado con el... Por repetir la observación para los que nos ven desde casa, el compañero argumenta que un proeuropeo como Verhofstadt puede decir que este tema no se lo apropien los antieuropeos y conviene que sea un proeuropeo el que denuncie también que la Comisión se está saltando sus normas de procedimiento. No sé si había otra observación aquí en medio. No. ¿Habéis levantado la mano o no? No. Iván. Una institución tan burocratizada como la Comisión, que se politice y, sobre todo, en cierto sentido, que haya esas tergiversaciones, etcétera, que bueno, que es muy contradictorio, como bien dicho, y peligroso también. Y a la vez ahora, con lo último que habéis dicho, que... yo creo que influiría sobre todo que habría como un cierto control de si te refieres a la nacionalidad, de los alemanes en los órganos de poder. Exacto, eran los dos... En el Parlamento, en la Comisión. Eso creo que son los dos ángulos de ataque básicos para lo que algunos, si queréis confirmar que no me estoy inventando que esto sea un... Yo no sé si es un escándalo político o no, que eso lo valoréis cada uno, pero si queréis confirmar que esto se está haciendo una bola de nieve, entrad en Twitter y poner Selmayr Gate, todo junto en una palabra, ¿no? Como el famoso caso americano, pues el Selmayr Gate, y vais a ver bastantes entradas. Son básicamente los dos puntos de ataque. O sea, todo lo que habéis dicho es interesante, pero lo que hace que esto vaya más allá de un caso de un funcionario ambicioso y demás, tiene que ver con básicamente dos cuestiones. Uno, la mayor parte de europeos y todavía la mayor parte de líderes nacionales y demás, probablemente la mayor parte de redacciones, se juzga a la Comisión Europea como un servicio administrativo. Y Selmayr es el ejemplo de un funcionario, y la Secretaría General debería ser el ejemplo de un funcionario, de un alto cuerpo administrativo. Por daros un ejemplo, todos los secretarios generales de la Comisión han sido los típicos funcionarios de carrera, ejemplares dedicados a Europa, europeístas, y que cuando llegan a secretario general han sido gente súper senior, ¿no? Y aquí Selmayr no es un jovencito, pero es una persona pues, en mitad de una carrera larga, extremadamente ambicioso. Él también es federalista, pero que ha hecho toda su carrera, en lugar de subir por los peldaños del servicio Europa y hacer mucha PAC y hacer mucho trabajo en el terreno con los refugiados y demás, básicamente a través de política, ¿no? Pero esto nos vendría a decir que aunque Selmayr sea un funcionario que tiene la carrera hecha, ha hecho su mérito políticamente. Y esto, en cuanto al cuerpo del texto, lo que decíamos, y esto ya es una cuestión más de detalle, pero os comentaba, el problema de procedimiento no solo ya es que se le nombrara, que tuviera dos promociones en 2 minutos, primero secretario general adjunto y luego secretario general, es que técnicamente ni siquiera tenía el grado suficiente para ser secretario general.
decir, para ser secretario general hay que haber sido antes director general adjunto o director general y él no lo había sido. Por lo tanto, habría en sí mismo una especie de violación o una especie de doble violación de las reglas de procedimiento. Además, el portavoz principal de la Comisión Europea le mintió a la prensa, porque ha habido varios problemas de procedimiento, ¿no? Por no entrar mucho en el detalle, pero en su primera comparecencia para hablar del tema se le preguntó cuántos candidatos hubo para reemplazar a Italianer, porque en teoría tenía, para ser director general adjunto antes de reemplazar a Italianer, porque tiene que ser un concurso público, y el responsable, el portavoz de la comisión dijo hubo menos de 4. Podían ser 3, ¿no? O podían ser 4 o menos, dijo. Podían ser 4 o podían ser 3, ¿no? Fueron 2. Además, según las reglas de procedimiento, por lo menos una de las candidatas tenía que ser una mujer para que en la entrevista hubiera paridad de género. Y además, la persona que se presentó era nada más y nada menos que la jefa de gabinete adjunta de Selmayr, una española, que se llama Clara Martínez, y además retiró su candidatura nada más cerrarse el proceso de selección. Por lo tanto, lo que los italianos llaman un biscotto, ¿no? Estaba todo preparado para que el señor Selmayr fuera nombrado. Último elemento respecto a este elemento de la burocracia. Os decía, tradicionalmente hemos visto a la Comisión Europea como una burocracia, pero lleva 15 años politizándose. Y aquí, respecto a una cosa que decíamos antes, esto en principio puede que no fuera malo, ¿no? Es decir, si la Comisión Europea solo fuera una burocracia, pues claro que nos preocuparía que se politizase. Pero si la Comisión Europea es, como a veces ella misma se quiere presentar, el gobierno de Europa, pues naturalmente que tiene que estar política, ¿no? Que tiene que estar politizada. Eso es lo que nos dijo también Juncker en su campaña electoral. Nos prometió que esta iba a ser la comisión más política de la historia y que había entendido que tenía que responder a los desafíos políticos. Por lo tanto, en el fondo, detrás de esto lo que estaría es un proceso que a los propios funcionarios de la Comisión Europea les puede interesar denunciar, que es la Comisión hace 15 años era un órgano en el que se hacía carrera haciendo bien tu trabajo, siendo europeísta, resolviendo bien los dosieres, y hoy cada vez se hace más carrera pues, respondiendo a las exigencias de los políticos, ¿no? Por lo tanto, detrás de este escándalo también hay una cierta reacción de los funcionarios europeos. Si os interesa el tema, yo os recomendé el otro día el libro, y os lo vuelvo a recomendar, es de un colega de Brujas, profesor en la Universidad de la Sorbona, que se llama Didier Georgakakis, que se llama European Civil Service in Times of Crisis. Y es un análisis de cómo ha cambiado la burocracia de la Comisión Europea en los últimos 20 años. Cómo al cambiar la burocracia ha cambiado también la representación de su propio trabajo que se hacen los funcionarios. European Civil Service in Times of Crisis, ¿no? La burocracia de la Unión Europea en tiempos de crisis. Didier, D-I-D-I-R, y ahora viene lo complicado, el apellido Georgakakis, G-O-R-G-A-K-I-S, Georgakakis. ¿Sí? Bueno, has hablado ya de antes de esto, pero lo quería decir porque lo que has dicho de que la denuncia de esto, que la irregularidad que se ha cometido la ha hecho el Parlamento, que ha dicho que es como una forma de controlar un poco las instituciones, aparte de por eso, yo creo que también es porque si a los ciudadanos tú les estás contando que ha habido una irregularidad y una manipulación en la Comisión Europea, no se van a poner a analizar de que la Comisión Europea es una de las instituciones de la Unión Europea, sino que van a asociar Comisión Europea con Europa. Entonces, es como que todo va a estar ligado a, es que es Europa en su conjunto, la Unión Europea, la que lo está haciendo mal, y no se van a quedar con que solamente ha sido una institución de las que tiene. Entonces, en ese sentido también lo de controlar. Aquí por repetir la pregunta para los que nos están viendo en línea, me consta que hay varios porque nos están llegando varios comentarios por Twitter. La idea sería, si uno de los problemas digamos, de comunicación y de competición política en Europa sería que al montar un escándalo político en torno a esto, por parte de los europeístas, entiendo que también era un poco tu referencia, el riesgo es que esto se acabe convirtiendo en una bola de nieve no solo para la Comisión Juncker, no solo para el propio Selmayr, sino para el proyecto europeo, ¿no? Que en el fondo esto, en el contexto político de populismo y demás en que estamos, se acabe convirtiendo en una especie de demonización de Europa, ¿no? Esa especie de imagen de los tabloides británicos de que pues, Bruselas, o lo que dijo Trump, ¿no? Bruselas es un hoyo, Bruselas es un pantano, y ahí todo se hace por amiguismo y demás. Esto seguro que va a ser una línea de interpretación del escándalo. O sea, si
yo, si ahora tenemos tiempo, os pediría que imagináramos varias formas de organizar la información en función de diferentes tipos de medios de comunicación. Si yo fuera un tabloide británico, es que vamos, no lo dudaría, entraría ahí, pero vamos, a fondo. O sea, le pondría un bigotillo a Selmayr, un gorrito de nazi, o sea, y utilizaría toda la artillería gorda, porque esto confirma todos mis prejuicios y todos los prejuicios de mis lectores, que en el fondo es lo que quiere un tabloide, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, aquí hay artillería. O sea, el escándalo puede ser menor, pero lo interesante de los escándalos políticos es que se disocian al final del asunto final. Es decir, aquí cada vez va a ser más importante lo que os he dicho antes, el hecho de que el portavoz de la comisión mintiera. El hecho de que Juncker todavía no haya comparecido ante el Parlamento para hablar del tema. Todo esto va a ir montando y al final nos olvidaremos de los motivos exactos y concretos y será el Selmayr Gate, ¿no? Y acabará convirtiéndose en un problema de profundo de relación de la Comisión y el Parlamento. Por lo tanto, esto puede montar. El otro elemento que me parece vital es la cuestión del poder alemán. Y esto, de nuevo, puede hacer que el caso de Selmayr vaya mucho más allá de la Secretaría General. Y ahora os diré cómo, si me aguantáis el último elemento un poco de eso del día, cómo esto puede ser el último clavo en el ataúd del proceso de Spitzenkandidaten para las próximas elecciones europeas. Hay una especie de crítica, un poco por volver a lo que decíamos antes, ¿no? De cómo a Alemania le habría costado históricamente ocupar puestos de responsabilidad en Europa, pues sin embargo, esto cada vez va desarrollándose más, ¿no? Cada vez hay más alemanes en posiciones claves. Se habla de cómo está más o menos negociado que el presidente de la Bundesbank vaya a reemplazar a Draghi en el Banco Central Europeo. El secretario general del Consejo, el director general, el secretario general del Parlamento Europeo y ahora Selmayr son alemanes. Por lo tanto, las tres grandes instituciones tendrían secretarios generales europeos y hay varios alemanes en varios puestos clave más en la Comisión Europea, ¿no? Por lo tanto, esto sería una especie de argumento para decir cómo Alemania estaría ocupando todas las posiciones clave en la burocracia europea, y esto confirmaría pues, algo así como la hegemonía alemana que llevamos experimentando durante varios años. Además, hay un elemento clave, que es que Selmayr, su carrera política la ha hecho gracias al apoyo del Partido Popular alemán, y concretamente de un eurodiputado alemán, de los de toda la vida, un gran constitucionalista alemán, Elmar Brok, un federalista convencidísimo y que, en el fondo, pues, su carrera política tiene mucho que ver con el apoyo de uno de los partidos concretos. ¿Por qué os digo que esto puede acabar quebrando el sistema de Spitzenkandidaten? Porque esto puede ser también el contexto de un intercambio de cromos entre Francia y Alemania. Recordáis que la semana pasada os dije que Macron, en principio, no apoyaba el proceso de Spitzenkandidaten, ¿verdad? Y que habíamos dicho que era en parte, o probablemente en buena medida, porque como no tiene partido, pues no tiene sentido que él le dé un apoyo a esto y prefiere negociarlo en la forma intergubernamental clásica. En la medida en que Alemania busque colocar a un alemán en la comisión, perdón, en el Banco Central Europeo, Francia puede tener la tentación de decir, bueno, Alemania, me quieres colocar en el Banco Central Europeo, pero le estás moviendo la silla a Juncker para dejarlo como una especie de monigote controlado por Selmayr. No puedes tenerlo todo, necesitamos un francés en la comisión. Además, ya hay un precandidato más o menos señalado. ¿Quién es el precandidato francés que puede generar bastante consenso? De derecha, pero muy moderado, y por eso podría irse rápidamente al grupo de Macron. El negociador del Brexit, ¿sabéis quién es? Barnier. Barnier parece que lo tiene bastante hecho para ser el próximo presidente de la Comisión, con el apoyo, con el intercambio de cromos entre Francia y Alemania. Recordad también que os dije la semana pasada que la señora Merkel tampoco se ha creído nunca el sistema de los Spitzenkandidaten. Por lo tanto, si todo esto lo montamos apropiadamente en un contexto de limitar la influencia de Alemania y limitar la influencia de la política y demás, puede que sea el contexto ideal para poner el último clavo en el ataúd de ese proceso de competición entre candidatos políticos para la Comisión. Vale, ¿tenéis paciencia para que en los últimos 15 minutos hagamos 3 portadas de 3 medios diferentes? Venga, ¿cómo lo estructuraríamos? Empezamos por un tabloide pro-europeo. Vamos a inventarnos un tabloide pro-europeo. ¿Cómo venderíais esto? Si lo pensáis, voy borrando la... Vamos a inventarnos un tabloide pro-europeo. En los medios de comunicación estos extremadamente populares y populistas británicos, ¿no? Como The Sun, el Bild,
básicamente los medios de comunicación que básicamente se dedican a hacer escándalos políticos, ¿no? Y suelen tener una mujer desnuda en la página de atrás. Esto es extremadamente difícil de borrar. Tratar ese tema desde la perspectiva de un periódico pro-europeo primero. Además de un periódico, imaginaos que hubiera un periódico populista pro-europeo, ¿no? Populista pro-europeo. Un populista pro-europeo. Ya os dejo que decidáis vosotros si el populista pro-europeo defiende o critica a Selmayr. Recordad que Selmayr, además, es extremadamente procederalista. O sea, imaginaos que fuerais un tabloide que quiere defender a Selmayr. ¿Qué se os ocurre? Y de nuevo, no os vayáis al detalle de la nominación, sois un tabloide y vuestra función no es ser extremadamente precisos en la información. Imaginaos que sois un SAM pro-europeo. Te centrarías, por ejemplo, en lo que decías de Selmayr, el resultado de la politización prometida de la comisión, por ejemplo. ¿Cómo le queréis poner a nuestro tabloide pro-europeo? El European SAM. Venga, de pro-EU SAM. El SAM, ¿no? El gran tabloide británico. Vamos a hacer 3 portadas, a ver si nos caben. ¿Cómo estructuraríais la noticia? Pensad en términos de una portada. ¿Qué ponéis en esta portada? Aquí, vacaciones en Ibiza. Aquí los resultados de la Champions, porque sois pro-europeos, así que el fútbol sirve para Europa. Eurovisión. Eurovisión lo ponemos con una foto, ¿no? Aquí de un orco finlandés bailando. Vale, nos queda más de media página para... Yo no sé si sería un poco malo poner una foto de Selmayr. Porque claro, si pones una foto a lo mejor es como que vas contra él. Entonces no sé... Vale. Falacias de la organización. Déjame el micrófono solo para resumirle a la gente que nos esté viendo de fuera que no entiende nada. Estamos haciendo cómo cubriría la información de Selmayr un tabloide pro-europeo que pretendiera defender a Selmayr, ¿no? Estamos viendo cómo estructuraríamos la... Podríamos imaginar un tabloide pro-europeo anti-Selmayr, pero vamos a imaginarnos, por seguir con la lógica de cómo se monta un escándalo político, cómo defenderíamos. Teníamos una foto, si pusiéramos una foto de Selmayr, se podría interpretar como que no lo apoyamos. La alternativa es que pusiéramos una foto del rival de Selmayr. Podríamos poner una foto de Verhofstadt y denunciar el traidor Verhofstadt, el malvado Verhofstadt traiciona al proyecto europeo. ¿Qué os parece como pie de foto? Verhofstadt, porque recordad que Verhofstadt es el que ha iniciado el escándalo en el Parlamento, ¿no? O sea, Verhofstadt, traidor. Y aquí tenemos, pues básicamente, la primera información. ¿Por qué lo defendemos? Pues porque somos proeuropeos y Selmayr es de nuestra tribu, ¿no? Podríamos también imaginar una crítica proeuropea, pero lo que quiero es que veáis que cuando se monta un escándalo político, me lo confirmaréis los que os dediquéis a los medios de comunicación, pero esto creo que lo hablasteis con Jorge, este es el modelo mediterráneo de prensa, ¿no? Cuando se monta un escándalo político en países con prensa muy politizada, los diarios se suelen poner a favor y en contra. Pues se pilla a un partido con el carrito del helado de la financiación ilegal y está quien defiende que eso es un escándalo político mayúsculo, que el gobierno se tiene que ir a casa, y está quien dice pues, que en el fondo estamos exagerando y no es para tanto y que quien lo denuncia tiene intereses espurios, ¿no? Enrique. Que pondría como un titular, por ejemplo, que Verhofstadt inicia la pre-campaña para las europeas de 2019. Eres un tabloide. Caza de brujas. Quiero el titular grueso. Caza de brujas en el Parlamento Europeo. ¿O algún otro titular? Yo es que lo que no entiendo es si somos un periódico pro-europeo que estamos tratando de defender a Selmayr, ¿por qué estamos haciendo hincapié en el escándalo? Porque simplemente no decimos Selmayr, secretario general, y ya está, y nadie tiene por qué saber esos, ¿sabes? Esas irregularidades. ¿Tu nombre era, perdona? Alicia nos está observando con bastante razón que haciendo esto, o sea, justificando, defendiendo a Selmayr, no estamos haciendo otra cosa que reforzar el encuadre de los rivales, ¿no? Que probablemente ningún medio tendría interés en hacerlo esto. Pero no sé si habéis seguido un poco el tratamiento de los medios británicos. Un tabloide
se dirige a reforzar los prejuicios de sus lectores, no necesariamente a hacer otra cosa. Además, es una empresa comercial. Es decir, si hay un escándalo político es porque hay cosas que vender. Asumes que tus lectores son extremadamente proeuropeos y muy poco críticos con la Unión Europea. Insisto, estamos haciendo una fantasía. Pero creo que a veces el ponerse en el espejo deformado de la realidad nos hace entender mejor algunas cosas. Es verdad que estaríamos reforzando la crítica del escándalo, pero eso en los medios, perdón, en este tipo de medios muy politizados, quizá no sea tan excepcional, ¿no? Es decir, una vez que el escándalo aumenta, hay algo que ganar de alinearte con el lado, ¿no? Pero vamos, la crítica creo que es excelente. Que a lo mejor podría ser algo así como Selmayr el mejor candidato a la Secretaría General, o algo así que alabe a Selmayr independientemente de 15 años de servicio. Exacto. Aquí tendríamos dos opciones y creo que las dos funcionarían, ¿no? O una, denunciar la caza de brujas iniciada por Verhofstadt por motivos espurios. La segunda podría ser precisamente el reforzar los aspectos positivos del candidato y precisamente quizá haciendo eso evitaríamos el problema de encuadre que mencionaba Alicia, ¿no? Es decir, señalar los aspectos positivos del candidato y a su vez eso haría demostrar que las críticas son puramente interesadas, ¿no? Venga, vamos a hacer un tratamiento un poco menos fantasioso. Como ya no queda mucho tiempo, si en lugar de una portada de diario, ¿cómo lo trataríais en radio? ¿Cómo lo trataríais en televisión? Si tuvierais un minuto de corresponsal de Bruselas para informar sobre esto. ¿Qué os parece que habría que contar? Vamos a imaginarnos que sois el corresponsal de Televisión Española. Hablando desde Bruselas, ¿cómo contaríais esto? ¿Luisa? Pues hablaría brevemente de lo que se jugaba en esa sesión, o sea, la votación para no sé qué, no sé cuánto, en el día tal. Que está en juego, ¿no? Que ha habido una... Televisión Española es objetiva, se supone, ¿no? Eso os lo dejo decidir a vosotros. Los que sabéis de periodismo sois vosotros. Que ha habido explicar por qué esa votación ha sido nula, porque ha habido un problema... ¿La votación en el Parlamento o en la Comisión? En la Comisión. Vale. Problema de procedimiento, ¿no? Y la opinión de las dos partes. Vale. Vale, aquí os estaba dando la idea de, pues eso, el típico busto parlante, ¿no? Se llama el corresponsal de Televisión Española en Bruselas, lleva un montón de tiempo, pues, que conecta con el edificio de la Comisión desde atrás, una información en tono neutro y demás, ¿no? Esta sería la entrada. ¿Cómo lo haríais si quisierais dar, todavía como noticia televisiva, pero una perspectiva pues, más de actores? Si quisierais, por ejemplo, hacer entrevistas, ¿qué priorizaríais? Por ejemplo, si esto en lugar de en televisión lo hicierais en radio, ¿lo estructuraríais igual? ¿En radio qué enfatizaríais? A lo mejor en radio hay que dar voz a los protagonistas. Bueno, el problema es que hablan en inglés, en alemán, pero bueno, le ponéis una traducción. Pero ponéis al comisario hablando muy enfadado o a Selmayr defendiéndose indignado y luego metéis detrás la traducción. Una declaración de opinión contraria, de la entradilla y después en la ampliación de la noticia explicar lo que ha implicado. No sé. El que ha implicado parecido al que está en juego aquí, entendiendo que aquí lo que está en juego también es que decimos que hay mucha política, ¿no? Es decir, que aquí pues está en juego el poder de Alemania, el liderazgo del Partido Popular Europeo, las elecciones de 2019 y demás, ¿no? Si hicierais un reportaje, y terminamos con esto, un reportaje estilo informe semanal o algo así. Así con música, chan, chan. Eso es lo que hacemos en el antes, ¿no? Era lo político y alemán. Las razones que hay detrás del escándalo de... Eso sería de entrada un excelente titular para el reportaje, ¿no? Con la musiquilla de informe semanal de fondo, político y alemán. O sea, el informe semanal, de verdad que es una cosa muy antigua. Para la sexta noche, ¿qué tratamiento le daríais? ¿Sábado por la noche? ¿Cómo
político y alemán. Me parece que es un excelente titular de entrada para el documental, ¿no? Explicar, uno, un funcionario que se politiza y un alemán, hablando del liderazgo alemán. Si tuvierais, por ejemplo, que hacer un sistema de entrevistas. Un sistema de entrevistas. Como las de esta noche, ¿no? Si tuvierais delante de alguien que entrevistáis, pues tenéis, por ejemplo, un experto en asuntos europeos al que el periodista de La Sexta le lanza preguntas para conseguir titulares que luego poner en esas cosas que corren por debajo de la pantalla. ¿Qué preguntas haríais a un experto para conseguir aclaraciones para el público? Está Alemania copando las instituciones. Está Alemania copando las instituciones. Está Alemania copando las instituciones. ¿Qué repercute eso que ha pasado? Nada, la repercusión que ha tenido eso que ha pasado, no solo a nivel europeo, sino a nivel de cómo afectaría en la percepción del resto de países, lo que hemos estado comentando antes. ¿Alguna otra pregunta que le diréis al experto? Por ejemplo, ¿qué es un secretario general, no? ¿Qué funciones tiene? Al experto le preguntaríamos qué funciones tiene el secretario general y por qué esto es importante. Con los dedos cruzados, que nos diga que el secretario general es importantísimo y demás, ¿no? Que nos diga, pues en el fondo estamos ahogándonos en un vaso de agua, porque se nos cae la entrevista. Pero esperando que hayamos seleccionado bien al experto y que nos dé bola, que esto es importantísimo y demás, ¿no? Lo que quiero simplemente con este ejercicio, que tiene mucho de especulación, pero me parece que ha sido divertido, es que veamos cómo detrás del escándalo político siempre hay construcción de intereses, siempre hay, bueno, pues un conjunto de prejuicios, ¿no? Pues Alemania ocupa las instituciones, los traidores, no sé qué, y cómo sobre todo no hay nada natural en que se decida o no se decida tratar un asunto europeo. Todo tiene que ver con encontrar el ángulo de ataque que pensemos que puede ser interesante para nuestro público español. Aquí, por ejemplo, para nuestro público, en este caso en España, se nos ha olvidado un tema que no sé hasta qué punto sería importante, pero que probablemente habría salido, al menos creo, en el tratamiento de televisión española, que es que con el movimiento de Selmayr, la nueva jefa de gabinete del presidente de la Comisión es una española. Con lo cual aquí probablemente habría habido una interpretación hasta cierto punto del asunto en términos de poder nacional, ¿no? Es decir, bueno, pues España gana un puesto clave en las instituciones europeas. Además, decía Alicia, no sé si Alicia o Luisa preguntaba si Televisión Española es neutral. Aunque lo fuera, probablemente ese tratamiento sería una forma de presentar cómo, a pesar de, en el fondo, pues, río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Como aquí hay algo que puede ser relativamente bueno para España. Por ejemplo, también podríamos imaginarnos que en la cadena SER o en Radio Nacional, en ese tratamiento de la noticia, se entrevistara con toda probabilidad, por lo menos a un diputado español del Partido Popular Europeo, ¿no? Para que nos diera, pues, una visión cercana a alguien políticamente cercano a Selmayr, pero que, bueno, pues nos diera también una lectura política para el público nacional. Lo que quiero decir con esto es que, en el fondo, esa falta de politización, esas lecturas políticas y demás, hay que fabricarlas, ¿eh? Y que este trabajo, pues en el fondo, es el que le corresponde a los medios de comunicación y que, como decíamos antes, no hay nada que condene a Europa a ser intratable en una sala de prensa. Se trata de ver, bueno, pues no quiero decir que este sea un buen ejemplo, ni que montar escándalos políticos de asuntos relativamente técnicos de un funcionario sea el remedio de información europea, pero lo que quiero decir es que si un medio quisiera tratar este tema a nivel nacional o incluso transnacional, pues habría varios ángulos de ataque, ¿no? Yo creo que esto probablemente va a llegar. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, Axel. O sea, es una tontería, rápido. Simplemente es... Yo pensaba hasta ahora... Vamos, sí. Pensaba que la nacionalidad de los funcionarios públicos de la Unión Europea no tiene ningún tipo de repercusión. O sea, quiero decir que no hay ningún vínculo entre España Copa o Alemania Copa puestos por el hecho de que haya más o menos funcionarios europeos, españoles o alemanes, o no lo sé. Pues espero no haberte hecho caer de tu optimismo protofederalista, porque sí. Es decir, evidentemente no, hay también cupos de entrada. Es decir, pues evidentemente es más difícil ser funcionario de la Comisión Europea siendo español que siendo checo, pues porque simplemente hay menos candidatos. Era muy fácil, hasta el Brexit era muy fácil ser funcionario de la Comisión, era más fácil ser funcionario de la Comisión siendo británico porque había menos candidatos, por lo tanto se seleccionaban más, mientras que italianos, españoles y belgas, pues hay debajo de las piedras y es más difícil que te seleccionen. Y sobre todo donde importa a nivel clave en la nacionalidad es en el nombramiento de altos puestos de dirección en la Comisión Europea. Evidentemente es un sistema parecido a la politización de la alta función pública
en España, en el que no basta con ser amigo del ministro de turno, hay que ser director general con 20 años de experiencia y demás, pero de entre todos los que cumplen con los criterios funcionariales, se selecciona por proximidad política y por nacionalidad. Es decir, aquí hay unas tablas de cuántos directores generales le corresponden a cada Estado miembro. Es decir, esa idea de que la Comisión es exclusivamente federal y en la que no se tienen en cuenta las nacionalidades, pues no es exacta. Es decir, pues es muy difícil ser director general de Agricultura de la Comisión Europea sin ser francés o irlandés. Es decir, y a España le corresponden normalmente 3 directores generales y se tienen en cuenta criterios de rotación en los altos puestos. Evidentemente no es el único criterio que importa, con esto no quiero decir que los estados simplemente se dediquen a repartir el pastel, pero se tiene en cuenta. Los estados no quieren que la institución federal pues acabe copada por un único estado que imponga una visión delimitada y demás. ¿Y las decisiones están luego influenciadas por la nación? O sea, mi pregunta es, porque eso es más en dirección de cuotas y de la distribución de la presencia de nacionales o no nacionales, pero digo, ¿luego esa presencia tiene realmente repercusión en el tipo de decisiones si son más favorables o no al Estado miembro? Evidentemente los funcionarios de la Comisión tienen que jurar, al igual que los comisarios, el principio de independencia. Por lo tanto, un español se tiene que comprometer a no recibir instrucciones de su gobierno, evidentemente. Por lo tanto, aquí los estados lo que quieren es personas que sean sensibles a los temas, no personas a las que darle instrucciones. Por lo tanto, cuando yo decía España copa o España gana poder en Bruselas, no estaba diciendo que fuera real, es la interpretación mediática que se podría imponer, ¿no? Cuando un español llega, eso supondría que España mejora su posición en la Unión Europea. Ahora, también es verdad, es decir, aquí la lógica sería, evidentemente, un funcionario español no va a recibir órdenes del ministro español y si toca sancionar a España porque una ayuda pública es ilegal, lo tendrá que sancionar. Lo que el gobierno español espera de que haya un funcionario español es una cierta sensibilidad, no concretamente con el gobierno de turno, pero sí entender, oye, vale, puede que la sanción sea ilegal, pero tienes que ser consciente de... Estoy dando un ejemplo real. Tienes que ser consciente del peso de los astilleros en la provincia de Cádiz, que tiene un paro del 40% y demás. Si encima ahora vas y los sancionas, pues te cargas la provincia, ¿no? Eso es un poco el tipo de lógica. El funcionario, claro que tendrá que cumplir con su deber, pero se espera de él pues, que mientras la sanción avanza, pues que tenga en cuenta estos criterios. Eso es un poco lo que esperan conseguir los estados. No es una lealtad política perruna, ¿no? Es español y de convencer al gobierno español, pero sí que un poco esa especie de sensibilidad hacia los temas, ¿no? Y conocimiento. Aquí termino con una anécdota. Los altos funcionarios de la Comisión y los comisarios europeos desarrollan un elemento de lenguaje muy interesante, que es que para referirse a su país dejan de hablar de su país. ¿Se os ocurre en qué término, qué paráfrasis utilizan? No exactamente. El país que yo conozco mejor es probable que se oponga a esta medida. Por lo tanto, es una especie de demostrar casi en tu discurso que te has alejado del pensamiento político nacional y te has convertido en un auténtico europeo. Vale, pues os recuerdo, la semana que viene nos vemos el jueves, no el viernes, en el horario habitual de 3 a 9 y en el aula de la semana pasada, la 17, ayudadme con el número, 17.275, y para los que nos veis en línea es con el enlace también habitual, que termina en 41. Sé que tenemos algunos comentarios en Twitter, os respondo vía Twitter y la semana que viene empezamos también con los comentarios de la semana. Venga, gracias, buen fin de semana.